Un gozo saludarte, buenos días para todos. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes a través de estos medios para compartir el capítulo correspondiente al día de hoy en el programa Reavivados por su palabra. Como cada día te invito a estudiar el capítulo también por tu cuenta, a extraer lecciones para ti, para tu vida espiritual, para tu crecimiento, y el Señor estoy seguro que hará milagros extraordinarios en tu experiencia espiritual. Hoy corresponde el capítulo número 7 del Evangelio según San Mateo. Y varias cosas vamos a extraer en esta mañana para este devocional. Varias cosas vamos a presentar para mirar las cosas o el propósito de Dios para nosotros en el día de hoy. La primera instrucción que aparece allí, que por cierto es la continuidad del Sermón del Monte que ha comenzado en el capítulo número 5 y este es el capítulo final. La primera instrucción que aparece es la invitación del Señor a no juzgar. Recuerden que el Sermón del Monte va a constituir entonces la norma, va a constituir los principios que se espera que vivan aquellos que han decidido caminar con el Señor. Y entonces Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, no hagamos el papel del enemigo que tiene como propósito el de acusar a los hermanos, el de sacar los trapos sucios del mismo y entonces llevarlo a la condenación. Y Cristo hace una interesante comparación. Él dice, ¿cómo nos atrevemos a mirar la la paja que está en el ojo del hermano y no somos capaces de sacar primero la viga que está en el nuestro? Es decir, cuando nosotros criticamos, por lo general somos practicantes de aquello que estamos criticando. Por lo general también participamos de esos pecados o de otros que son igualmente condenables. Como siempre lo digo, todos nosotros tenemos una llaga podrida y necesitamos es que cada día el Señor cure nuestra llaga, cicatrice nuestra llaga, haga el trabajo en nosotros, no mirando a los demás. La segunda parte que yo quiero en esta mañana resaltar tiene que ver con la seguridad de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y el Señor va a tomar como ejemplo a un padre, a una madre con sus hijos. Que dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedras? Y yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estaban allí entonces respondieron, no, ninguno. ¿Y quién de vosotros, si su hijo le pide pescado, entonces le va a dar una serpiente? Y ellos también responden, no. Y entonces el Señor dice, si ustedes siendo malos, porque todos los seres humanos somos malos por naturaleza, somos caídos, somos pecadores, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más entonces Dios nos dará dádiva a nosotros. Por eso me encanta como dice el verso número 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Podemos tener seguridad de que cada oración que elevamos a Dios, de que cada oración que elevamos al Señor, Él la va a responder conforme a su voluntad, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para nuestra bendición. Una tercera cosa que encontramos en este capítulo es lo que conocemos como la regla de oro. Saben que la regla de oro ya existía. No fue Cristo el que la estableció o el que la dijo por primera vez. La regla de oro ya existía por un rabino anterior o mucho tiempo antes de Jesús. Pero el problema de la regla de oro que el rabino había establecido, había dado, había enseñado, era que estaba en forma pasiva. Decía, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir,
Confórmate con no hacerle daño a nadie. Confórmate con no hacerle mal a nadie. Tú no quieres que te hagan mal, no hagas mal. Tú no quieres que te tiren basura, no tires basura. Tú no quieres que te hablen alto, no hables alto. Tú no quieres que te roben, no robes. Pero llega Jesús y ahora la va a transformar en activa. Recuerda, la regla decía, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Ahora Cristo viene y la convierte en activa. Cristo dice, haz a los demás como quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Es decir, no solamente no te conformes con no hacer el mal, hay que hacer el bien. ¿Entendemos la diferencia? No solamente no es no hacer el mal. No te conformes con no hacer el mal. Cristo dice, hay que hacer el bien, hay que actuar, hay que tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Otro punto que aparece acá en el capítulo número 7 del Evangelio según San Mateo es la puerta ancha y la puerta estrecha. La invitación de Cristo a entrar por la puerta estrecha. Él dice, es una puerta incómoda, difícil, de poco acceso. Pocos son los que andan por él, pero esa puerta tiene la virtud de conducirnos a la vida eterna. Tiene la virtud de conducirnos a la salvación. La puerta ancha, por el contrario, la que muchos toman, entonces conduce a la perdición. Y esta puerta es estrecha al principio y es ancha también la otra al principio, pero a medida que vamos caminando con el Señor va ensanchando nuestro territorio. Así que Él nos invita a entrar por la puerta estrecha, a ir allí a buscar la salvación. Vamos a pedir en este día que Dios nos ayude a entrar por ella, a caminar por ella, porque sin duda es la mejor decisión que podemos tomar. Por eso, la siguiente sección que encontramos en este capítulo dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad del que me envió. Por eso, no solamente nos debemos conformar con decirnos cristianos. Cristianos hay muchos, o denominados cristianos hay muchos, pero el Señor espera que nosotros no solamente seamos de boca, sino hacedores de su palabra. No solamente oidores de la ley, sino hacedores de la ley. Que en nosotros puedan mirar los demás un ejemplo que pueden seguir. Eso es lo que está esperando Dios. Y esta mañana nosotros podemos tener la convicción de que si tomamos esa decisión, de que si le decimos ahora al Señor que queremos que tome nuestro corazón, que tome nuestra vida, que conduzca nuestros pensamientos, que conduzca nuestras palabras y nuestras acciones, Él la va a hacer con toda seguridad, porque el gozo más grande del Señor es traernos salvación, es traer perdón a nuestros pecados, poder para vencer y salvación para la eternidad. Vamos a pedir esta mañana que el Señor haga eso en nosotros. Después de esto, el Señor va a presentar los dos cimientos y va a entonces a decir, yo he hablado, los que hacen mi palabra los comparo con aquel que edificó sobre la roca. Y vienen las tempestades, vienen los vientos, vienen las tormentas, y aquella casa puede estremecerse, pero va a mantenerse firme, no se va a caer. Mientras el que oye la palabra de Dios y no la practica, el Señor dice entonces se parece al que edifica allí en la arena. Que cualquier tormenta, por muy pequeña que sea, cualquier viento va a derrumbarla. Pidámosle al Señor esta mañana para convertirnos en hacedores de su palabra. Necesitamos que el Señor venga, saque toda la basura que hay en nuestro corazón, saque toda la basura que hay en nuestra mente, transforme nuestra experiencia espiritual, le dé forma a nuestra vida con Él y nos traiga la victoria. Concluye el capítulo número 7
diciendo que Jesús se despidió de la multitud. Y la multitud quedó maravillada, quedó asombrada, porque nadie había hablado como él, porque hablaba como quien tenía autoridad. Y esta es una lección interesante. Es decir, Jesús enseñaba no solamente una teoría aprendida, no solamente una teoría que había escuchado de otros y que había memorizado muy bien al caletre, sino que vivía, practicaba aquello que enseñaba. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude para que cuando enseñemos, al igual que Jesús, tengamos la autoridad de vivir aquello que decimos vivir, predicar, aquello que predicamos. Que Dios nos bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre querido, gracias por el capítulo número 7. Hay decisiones, Padre eterno, que esta mañana tenemos que tomar. Permítenos el gozo de hacerlo. Ven a nuestros corazones, transforma nuestra vida, danos la victoria. Permítenos ver, Señor, el milagro de la transformación, de la santificación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.